El mundo del balompié se ha unido para despedir a una de sus mayores leyendas. Las reacciones al fallecimiento del futbolista Pelé no se hicieron esperar. Los pronunciamientos de personalidades invadieron las redes sociales con publicaciones de eventos que habían compartido con el deportista y que se preservan en fotografías junto a él. Su deceso provocó una catarata de mensajes en todo el mundo, desde personajes de la pelota hasta artistas y políticos, lamentando el fallecimiento del que muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. Los mensajes de condolencia por la muerte del brasileño han llegado desde el sudeste asiático y Oceanía. La página oficial de la Liga Tailandesa en Facebook dedicó el pasado viernes un mensaje de pésame para Pelé, al que definió como una leyenda del fútbol. Por otra parte, en Francia, Kylian Mbappé fue uno de los primeros en lamentar la pérdida del brasileño. Su legado nunca se olvidará, publicó el futbolista francés. Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente se nos ha ido rey. En España, se unió a las condolencias el ex portero Iker Casillas, con un "se nos va un mito de este deporte", lamentó. El fútbol te recordará siempre, añadió Sergio Ramos. Mientras tanto, la Liga y la Real Federación Española acordaban un minuto de silencio en los partidos de la jornada 15, y clubes como el Barcelona o el Real Madrid se unían a la ola de condolencias. Por su parte, el club de su vida, el Santos brasileño, compartió cómo será su nuevo escudo con el que estampará las equipaciones del equipo paulista a partir de enero del 2023. El nuevo distintivo cuenta con una corona sobre el emblema del Santos y entre ambos las estrellas que representan los títulos mundiales del club conquistados en 1962 y 1963. Seguidamente, el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió condolencias a la familia de uno de los mayores atletas de todos los tiempos, mientras que el mandatario electo Luis Ignacio Lula da Silva dijo que nunca hubo un número 10 como rey. Uno de los mensajes más sentidos fue el del crack brasileño Neymar, que se despidió haciendo referencia al legado social que Pelé dejó en Brasil. Antes de Pelé, el 10 era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, pero esa frase preciosa está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente dio visibilidad a Brasil. Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es eterno, señaló Neymar. Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol homenajeó a su ídolo con un eterno Pelé. Un simple adiós al eterno rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente siente todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre, publicó desde Portugal Cristiano Ronaldo. En Argentina, la eterna rival de Brasil, el exfutbolista y exentrenador de fútbol argentino César Luis Menotti recordó al brasileño como el más grande jugador en las canchas y también como un gran compañero. Descansa en paz, Pelé, escribió el argentino Lionel Messi con fotos suyas junto al ex atacante en sus cuentas oficiales. Ante la dura pérdida de Pelé, miles de internautas han dado rienda suelta a su creatividad para rendir homenaje a esta leyenda del fútbol, y en el país natal declararon 3 días de luto, y la mayoría de los estadios del país portan los colores de la bandera de Brasil como tributo al deportista. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.